¿cómo estás? Acá estoy, buen día, con los rayos del sol, buen día a todos, buen día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más. Esto es Titiriteando Cuentos, Leyendas y Pueblos de Barrios Originarios. ¿Cómo está? Y el día de hoy tenemos invitados de lujo. Y vamos a empezar con las damas. Hoy tenemos a los narradores de Santa Catarina, la maestra Betty Faneiro. ¡Bienvenida! ¡Amo Betty! ¡Hola, Betty! ¡Tanto tiempo sin vernos! Hoy, y dándole vida hoy a Monstruo Tocón, tenemos al maestro Juan Carlos Jiménez. ¡Hola! ¿Cómo están, narrador oral bandita? también. ¿Cómo están, chipayates? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, público? Bienvenidos una semana más a este gran programa. Pues bueno, hoy sí estamos, como dicen, de manchamanteles, no, de manteles largos. El manchado es el que ya le cayó café aquí. Bueno, pues miren, es un gusto para mí, ya hablando de manera seria, para darles la Ay, tú no bienvenida. eres serio, Toño. Tú no eres serio. No, pero sí quiero darles de manera seria la bienvenida. Sobre todo por lo que representan, ¿no? Como narradores orales de este país, todo lo que hacen en su trabajo. Y bueno, vamos en el transcurso del programa, vamos a platicar. ¿Y a mí no me vas a presentar? Ay, perdón, y aquí está con nosotros, como siempre, Monstruo Tocón. Bienvenido. Y esa hermosa dama que me conquistó el corazón, que me robó el corazón. La maestra Betty, por supuesto. No, la otra. Bueno, se va a las dos. llamar Betty también. Las dos. Ay, sí, ya. No la ponga, hasta sufrí que ya se había quitado. Si se siente cómoda, maestra, bien. Yo soy la princesa Catarina. Ay, bienvenida, Catarina. Pero no es la princesa, es mi princesa. Yo no tengo dueño. Ya. No lo empieces porque ahorita te va a contar cuentos, ¿verdad? Y en vez de princesas ya no se casan, ¿verdad? Ahora, Yo voy a callar. Muy y bien, escuchar. sí. Bueno, pues a mí me gustaría, es que sabes qué, miren, maestra, cuando uno tiene un programa como este y vas a entrevistar a personalidades así, yo la verdad me voy por mi curiosidad. Es que miren, público, para más o menos darles el contexto, la maestra Betty, pues más o menos, que son como 38 años, ¿no? Que tiene de los narradores de Santa Catarina. Todo el mundo seguramente conoce los narradores de Santa Catarina de Coyoacán, ¿no? Que es en la plaza de Santa Catarina, o el Centro Cultural Jesús Reyes Herodes. Una de las fundadoras es la maestra Betty, pero obviamente en su vida personal a mí me da mucha curiosidad porque pues obviamente a la hora de prepararse y capacitarse le tocó nada más y nada menos con el maestro Francisco Garzón Céspedes. ¡Wow! Entonces obviamente, ¿verdad? ¿Qué libros ha hecho el maestro para los narradores orales en Cuba, España y todo lo que ha hecho en Chile? Entonces son una institución y pues obviamente, pues sí, por eso llegó usted tan grande, maestra. ¿Cómo, ahí me gustaría empezar por eso, cómo fue su encuentro? ¿Cómo llega con el maestro Céspedes con ese nivel? Bueno, en realidad llego por casualidad. Sí, como todo. Porque sí llego por casualidad. Lo que sucede es que fallece mi mamá. Sí. Y entonces me voy a Estados Unidos. Y en Estados Unidos me pongo a escribir novela y no saben ustedes en inglés. Ya ni les platico, pero bueno. Porque usted es traductora también, ¿no? Sí. Y cuando regresamos a México, yo quise escribir novela porque había empezado a escribirla en Estados Unidos. Sí. En inglés, pero ya quería en mi idioma. Y me puse a buscar y no encontré quien enseñara a escribir novela. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Lo único que encontré fue un anuncito en el Tiempo Libre. Tiempo Libre, todos ahí, sí. Que Somos víctimas de Tiempo Libre. Que Sí. decía, solicito psicólogos, médicos, matemáticos, ingenieros, maestros, doctores. Y yo no era nada de eso. Sí, Pero dije, pues, ¿a qué me importa? Pues, que no me den diploma y ya. claro. Y me metí. Y el maestro nos inició en la narración de cuentos. Nos inició para nunca terminar, porque de veras fue la narración de cuentos es una carrera que no tiene fin. Y bueno, yo cuando terminé este taller le dije a una compañera, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y lo he cumplido. Cuidado con lo que deseas, Betty, porque se te puede cumplir. Eso lo
lo aprendí de mi abuela. No, es que lo interesante, yo creo que aquí, maestra, igual a mí, yo también trabajaba en un banco y lo mismo por la revista Tiempo Libre, empezaba a ir a talleres A y ver, a todo. ver, a ver. Y terminé renunciando Toño, y dedicarme al 100. Toño. Es que a mí sí me atrapó igual, por eso es interesante platicar con personas así, porque sí se identifica uno de que dices, ¿qué sintieron? Que a mí los atrapó la misma forma, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, Juan Carlos, yo creo que ahorita, ¿cuántos años tienes en esto? ¿Como 7 años? No, llevo 11 años. 11 años, fíjate, bueno, comparado con, ¿no? Con todos. Claro, pero Pero- yo, a diferencia de ti, yo no he sido banco. O sea, la gente no se ha sentado sobre mí. Ah, bueno. Platícanos tus inicios, Juan Carlos, aprovechando, así vamos iniciando. Bueno, justamente yo traigo un libro que hicimos un homenaje a la primera autora mexicana. Bueno, Sí. voy a dejar tantito. Sí, sí, deja toco para que estés como... Y bueno, les muestro rápido y les digo Sí, de sí. qué va este libro. Este libro se hace en el Museo Franz Mayer. Fue autogestivo, es decir, yo puse mi aguinaldo, Sí. conseguí a los 11 niños, el taller fue gratuito. Hicimos este libro en el Museo Franz Mayer para homenajear a una autora que para mí representó, es mi madrina de los cuentos, y ella es Teresa Casteló Iturbide, alias Pascuala Corona. Yo- Oh, Pascuala. Casi se podría decir, yo podría asegurar que el 80%, incluso de los que están aquí en cabina, los chicos que están en producción, no han oído hablar de Pascuala Corona, ¿verdad? Eso mismo me pasó a mí cuando yo me enteré de la institución que era Pascuala Corona. A mí me dio vergüenza, yo llevaba ya 10 años dando talleres para niños y no sabía quién era Pascuala Corona. Se me cayó la cara de vergüenza y dije, ella merece un homenaje. Y este libro, Es un homenaje a Pascuala. ilustrado por 11 niños, hecho por ellos, representó para ellos y para ella un encuentro real. Pascuala Corona le dedicó toda una vida a contar cuentos a los niños. Y bueno, hay una historia interesante con respecto a eso. Y lo que yo les quiero decir es que a mí me invitan a la Feria del Libro de Tehuantepec a presentar este libro. Y me dijeron, no, lo que necesitamos es un cuentacuentos. Y yo dije, Pues yo lo cuento. Yo lo cuento. Claro. Y le dije todavía al director, ese día que me lo presentaron, yo soy cuentacuentos y de los mejores. La verdad, nunca había contado un cuento. Pero lo decretaste. Lo Mira decreté dónde y está. en ese momento los cuentos, gracias a Pascuala Corona, no me han soltado hace 11 años. Y lo mejor de todo es que este libro no solamente nos permitió hacerle el último homenaje que se le hizo en vida en IBI México, en una biblioteca que está en Mixcoac, conocer a Pascuala Corona en vida, conocer su casa, visitar su casa en Pátzcuaro, y los niños abrazaron y besaron a la homenajeada. Fue Yo un también encuentro. le hice un homenaje. en Ah, yo Santa no lo Catarina. sabía. Sí, 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 es que sí. aquí no le ha hecho un homenaje en Santa Catarina a usted, maestra. Lo que te digo, pues sí, la maca. Aprovechando, gracias, Juan Carlos, qué bonita vivencia. Perdón, me quedé dormido porque Sí. me aburren las pláticas del trailer intergaláctico, la verdad. Ahora vamos, maestra, hablando de Santa Catarina. Entonces, ¿cómo empieza la idea de crear los talleres ahí? ¿Cómo llega a Santa Catarina usted? Sí, lo que pasa es que Francisco, el maestro, Sí, nos pide que vayamos afuera de la Casa de Cultura Reyes Heroles, en ¿Cómo la estaba la plaza de placita? Santa Catarina, a contar cuentos a sus alumnos. sí. Entonces ahí empezamos a contar y no nos movimos jamás. Ajá, lo que empezó como aquí, y de aquí soy. Y ahora De ya aquí soy. El maestro nos había dicho que nos moviéramos de allí a lugares más culturales, a donde hubiera más movimiento, etcétera. Pero yo les dije a mis compañeros, si empezamos a andar de un lado para otro, nunca van a saber quiénes somos. Vamos a quedarnos aquí, y así lo hicimos. Y creo que fue muy buena idea, porque sí, la gente ya reconoce que somos los narradores orales de Santa Catarina. Y una vez ya que empiezan a dar los talleres, usted mismo los empezó a estructurar. Y bueno, es que usted también sabe de mímica, ¿no? De muchas cosas. No, de pero en ese escritor. entonces No, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo? Yo Ahora sí que... trabajaba como oficinista, diremos. Sí. Bueno, Godín. en Petróleos Ay, igual que México. usted, oiga. Digo diremos porque era ayudante técnico del director de Petroquímica. ¿En serio? Sí. Wow. Sí. Entonces, ¿Y qué tiene que ver la petroquímica con los cuentos? Pues sé que están hechos de plástico algunas veces. No, yo no sabía nada de eso.
pero sí, siempre he leído mucho, me gusta mucho, mucho, mucho leer. Lo que más cuando me fui a Estados Unidos, empecé a hacer la novela, bueno, la terminé, pero en Sí. inglés. O sea, ese fue como mi camino. Sí, pues se volvió Es- autodidacta haciendo una cosa, iba estudiando sin llegué querer aquí. otra. Empecé a darlo así como a mí me había llegado y parte pues, como me lo había dado Francisco. Pero a la larga empecé a hablar de mis experiencias y empecé a cambiar realmente la técnica que me había dado Francisco Garzón. Seguí leyendo mucho, también me nutrí con las lecturas y bueno, eso es lo que ahora... Y también la esencia, enseño. ¿no? Porque al final de cuentas uno puede ir con un gran maestro, pero ya cada quien va creando su propia esencia. Hay una cosa que yo creo, que no nos podemos quedar con lo que nos da un maestro, por bueno que sea. Ujú. Digo- Daron las bases, la estructura, digamos, ¿no? Lo que Sí. yo lo tomo como Y yo se lo varias agradezco estructuras. Sí, muchísimo porque nunca se me hubiera ocurrido ser narradora de cuentos. Yo era muy formalita, pues. Ajá, sí. Pero- Suena como muy ñoño, pero la verdad es que se necesita mucha energía, mucha fuerza en escénica. Sí. Mucha Ahí empatía. tuve también, problemas, por obvio. ejemplo, de que mi familia se molestó. Porque decían, poco? ¿cómo tú tan bonita, tan fina? Ahí con un montón de mugrosos en la calle. Sí, porque antes era como lo veían como muy subterráneo. De Toño Arlequín no vas a estar hablando. Sí. Oye, ¿qué diré yo que ando en escuelas de todos los Exacto, estilos? y yo de- también, porque yo voy contigo. Sí, Y exacto. luego como que me empecé a vestir como mexicana, como las Sí, Marías, la ¿no? ropa, Una sí, la cosa ropa así. típica, vamos a llamar. Me sentía yo muy contenta Oye, Betty, y entonces, ¿y hay fotos de esa época? sí. Yo quiero ver. Sí, deberíamos de hacer Sí, después sí, algo más sí. maestro con Un eso. álbum, Un, ¿no? un programa también especial. Y entonces, pues yo me sentía muy contenta con esa ropa y la gente me empezó a reconocer. No había muchos Para la época narradores, no era mucho, ajá, no para era muy empezar. conocido. Y alguien me dijo, oye, ¿qué crees que me encontré a fulanita, compañera de Pemex? Y me dijo, vi a Beatriz, ¿qué crees? Vestida de hippie. Hasta hipiosa. Así es que la verdad, aparte le tocó una época llena de prejuicios, de etiquetas, ¿no? Sí, Y no. usted obviamente como era una mujer que leía mucho, pues se le resbalaba todo, pero finalmente la sociedad sí estaba Hoy en muy día se les etiquetada. Y llama- poníamos las sillas para que la gente llegara y escuchara los cuentos. Pero entonces llegaba gente a sentarse a leer el periódico. La jornada. No, eso Pues sí no sé. sabemos tanto periódico que existía. Pero además esperando nada más que fuera la siguiente misa. ¿no? Porque está la Entonces, iglesita chiquita. ahí. tuvimos que educar al público. Y el padre, ¿no? Porque además pasaban frente a nosotros, aunque estuviéramos contando como si no hubiera nadie. No, Indiferentes. entonces- Había una indiferencia, ¿no? Entonces, pues no nos tomaban en cuenta. Pensaban Yo que eran digo, unos si loquitos hubiera merolicos, ¿no? sido, no sé, un poema, teatro, Sí, pero como tal la títeres, o sea, narración no era valorado, ¿no? nosotros, En México. pues, no. Nos han de ver como considerar como merolicos, ¿no? pues yo creo, sí. Pues sí, porque incluso la Alameda y todo esto, pues era lo que la gente ubicaba así. No le veían ese profesionalismo, Bueno, a mí me contaron que Betty luego sacaba sus bolitas. ¿Dónde queda la bolita? ¿Dónde queda la bolita? Y ahí jugaba. Y platícanos, entonces tú ya, porque lo mismo pasa, Juan Carlos, tú traes mucha energía, mucha chispa, mucha habilidad, ¿no? Ujú. Pero a ti tú vienes, porque obviamente pues, tú estuviste en Tlatelolco, en la UNAM, ¿no? Y demás, has estado también con grandes maestros, pero al final de cuentas tú creas tu propia esencia. Mi propio Pero a ti, personaje, tú incluso. ya de por sí, tu persona ya era como muy hábil, siempre has sido como con mucha energía, muy viva. De hecho, Platícanos, ¿cómo llegas a lo del sonido en la radio? Bueno, el sonido en la radio, bueno, yo fui productor de radio durante Sí. 6 años después de estudiar en la UAM Xochimilco, pero mi formación auditiva viene desde mi familia. Mi padre, desde que somos niños, nos Sí. ponía a jugar y a cantar con las palabras. Tocaba la armónica, jugábamos a la radio. Recuerdo que mi padre tenía una grabadora de carreta abierto y nos ponía así, como ahorita. Lo que yo viví en la infancia, mis sueños Era un juego. Era un juego que Ujú. este juego no se ha terminado.
De hecho, yo agradezco a Toño, Betty y a Betty que podamos seguir jugando a lo que yo jugaba con mi papá. Jugábamos a la radio. Por eso, después, mi sueño era hacer radio. Un sueño que se hizo realidad durante 7 años. Y un día meto un programa, una entrevista que le hace a don Gabriel Vargas, el creador de La Familia Burrón. Y en el 2002 lo inscribo a la Bienal Internacional de Radio. Y un día me llaman que me fuera de pipa y guante Para recibir el premio. para recibir el segundo lugar de la Bienal Internacional de Radio. Pero fue con el proyecto que hiciste. Era Platícanos un poquito de ese programa de proyecto radio que se Maestro llamó Garzón. Monoaural. Se hablaba sobre los caricaturistas, lo que siempre quisiste preguntarle a un caricaturista, pero jamás te atreviste a preguntar. Y como más o menos como que le preguntaron, porque sí, para la gente joven, miren, existió un cuento, antes se usaba Una historieta. como Darotonga, que decía sale los martes, estaba la familia Burrón. El personaje principal era la Borola, que era una señora pero muy además se baracha, llamaba metida, Doña entrometida. Borola Tacuche de Burrón. Ajá, exacto. Y su esposo era un peluquero chaparrito, ella era más alta, ella era una vividora, una estafadora, y a todo el mundo le vendía los carros que estaban afuera de su vecindad, porque ellos eran muy pobres. Y tenía una familia llena de personajes fantásticos, y cuenta don Gabriel, el personaje al que entrevisté en este proyecto, porque además Monoaural era el primer programa de radio mono transmitido en estéreo, por el juego de las palabras del mundo. ¿En qué estación era eso? Fue ¿Recuerdas? Eso sí, en cambio 1530 era una estación de AM donde yo trabajé. Todavía era la M, wow. Era yo AM, y entonces meto el proyecto, me consiguen una entrevista con don Gabriel Vargas cuando todavía estaba en vida. Nos dijo que nos iba a dar una entrevista de media hora. Yo me fui tan bien preparado a esa charla. No, te la pasaste más. Nos aventamos una charla de 3 horas, que tuvimos que reducirlo a 30 minutos, y lo tengo en mi canal de SoundCloud. Después puedo compartirlo para que escuchen, porque no es por nada, pero... No creo que nadie tenga una entrevista con mi maestro de 3 horas. Yo creo que No, no. es algo material único. Sí. Hay que aprovecharlo. Y me tocó, en esa época me tocó hacer el diseño de audio del programa, y bueno, es algo que me apasiona mucho, al grado de que este año la Feria del Libro de Jalapa me invitó a hacer un taller que se llama El Sonido Cuenta, que no es otra cosa más que cómo usamos los sonidos a la hora de contar una historia. Los sonidos, que pueden ser efectos de sonido, el silencio, que también es ruido, y la música. Que la música, a quien no le gusta la música, crea un vínculo con el público de cualquier edad, no solamente para niños. Y va muy bien con el cuento, porque el cuento en realidad va directo al subconsciente. Oigan, ¿y por qué no cantamos Y una entonces canción? No me deja que termine. cuando va directo al subconsciente, se les quedan mejor las cosas. A veces encuentran hasta la solución a algún problema que tienen simplemente escuchando ese cuento. Y entonces los narradores, aparte de que tenemos un acervo enorme de cuentos, aparte De temáticas. de temáticas y todo eso, debemos continuar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Yo creo que eso es la maravilla, porque cada vez que uno aprende un poquito más, en ese momento su alma, su espíritu, uno mismo se hace más grande. Y no de estatura, sino realmente Un crecimiento, ¿no? Un crecimiento. Ay, no es tanto de esta parte de fanfarronería ni nada, pero tú lo sientes, dices, ay, es que antes no pensaba así, o antes yo mismo este tema lo veía así y ahora lo he madurado así, así y así. Y ahorita, yo empecé en 1986. Y ahorita que estamos en 2025, que tengo 86 años, ¡Wow! y yo sigo estudiando. Claro. Yo soy de las personas que me preparo, que estudio, que veo todo. Con los cuentos hay tantas cosas que estudiar, porque
de lo que están diciendo los personajes. De repente uno no los conoce o nunca ha estado en ese lugar, y entonces se va uno a coger otro libro que le va a dar muchísimas más ideas. Creo que es una maravilla. Yo por mí invitaría a todos a enseñar a contar cuentos. Oiga, maestra, ¿y Yo cómo surge aprender su a festival? contar Porque, cuentos. ya, bueno, aprovecha, casualmente usted, como todos los festivales en octubre, la Filí, la del Zócalo, también su festival de narradores de Santa Catarina resulta que es en octubre, Después ¿no? de la pregunta de Toño, yo también quiero hacer una pregunta, ¿eh? Sí. ¿Cómo surge la idea de crear su festival de, bueno, ya teniendo la escuela y todo? Sí, lo que pasa es que empezamos allí en Santa Catarina, pero luego nos empezaron conseguimos que nos contratara Bellas Artes, que nos contratara el ISSSTE, y entonces nos empezaron a mandar por los estados. Entonces, Así es como se van al país por yo, parte del ISSSTE. yo invitaba, ¿sí? Y yo invitaba a los alumnos que había tenido para que vinieran y hacer un festival, ¿no? Ah, ya el ¿Cuándo? mismo se fue creando su acervo. Usted lo capacitaba Sí, y ellos sí, mismos, exacto. Sí. Y a veces me invitaban, iba yo a contar mi cuento y me decían, ay no maestra, yo ya lo conté. Ah, sí, se sabía. Este, Pero escúchalo con estilo, no yo ni contestaría así. sí. Se apropian Pero los narradores de los cuentos. después empezaron a venir extranjeros. Y esos extranjeros pues llegaban a contar a Santa Catarina. No había muchos lugares donde contaran cuentos, y menos para adultos, casi todos para niños eran. Sí. Entonces iban porque les gustaba. Un buen día nos dimos cuenta de algo. El árbol bajo el cual contamos cuentos, ese árbol en la noche, si alguien iba en la noche, se oía como quedito así, contaba los cuentos que habían contado los cuenteros que habían estado el domingo allí. Wow. Entonces esto se hizo muy conocido internacionalmente, porque nosotros viajábamos y les platicábamos que teníamos un árbol que contaba los cuentos que contaban los cuenteros. Y entonces empezó a suceder que los extranjeros, cuando venían a México, lo primero que querían es ir a contar allí, abajo del árbol, para que él pudiera seguir contando sus cuentos. Y entonces se hizo internacional, Festival Internacional, octubre, el mes de los cuentos, y hasta ahora. Qué bonita maestra. Yo quiero hacerle una pregunta a la maestra. Adelante, A ver, adelante. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo, claro, maestra? claro, amigo. Oiga, maestra, ¿y usted recuerda alguno de esos cuentos que la árbola le contó o le susurró al oído? Pues yo siempre estuve allí oyendo todos los cuentos, entonces yo ya me lo Para sabía, usted era como muy ¿no? normal. En sí. Pero hay un cuento que a mí me gusta mucho y que habla exactamente de lo que sucedió, porque yo, como no sabía nada de cultura, ni permisos, ni nada, De logística. yo sí, no sí. pedí nada, ni permiso. Yo me paré ahí en la plaza de Santa Catarina y ahí empecé. Me llevaba los cojines de una sala que tenía y los ponía en el piso, y ahí sentaban mis alumnos y ahí empezaba yo a contar. Entonces, fue así como muy interesante, ¿no? Y un día, estando yo dando clase, de repente vi una señora que salía de ahí de la Casa de Cultura y se acercaba hacia donde yo estaba y me dijo, maestra, ¿no quiere dar sus clases en la Casa de Cultura? Ay, sí, déjame contarles el contexto, porque a lo mejor muchos no conocen. La plaza de Santa Catarina es una plaza en Coyoacán, es como un cuento mexicano, porque para empezar la iglesia es muy pequeñita. ¿no? Una No es capilla, así, es una capilla, es una ¿no? capillita, entonces eso ayuda a que se ve la capillita, ¿no? Todo, y luego enfrente está la casa Jesús Reyes Herodes, que es la Casa de Cultura,
Y ese sí está muy grande, ¿verdad? Son como estos pueblos que la ciudad se comió, ¿no? Exacto, Ay, sí, pero sí quedó rescatado, ¿eh? Y yo les había dicho que les iba a contar un cuento. Ah, por favor. Adelante, Sí, maestra. sí. Que a mí me, O sea, ¿Ustedes quieren un cuento, chicos? Sí, Camina. vámonos. ¿Sí a quieren mí un me cuento? gusta Sí, mucho. dice que sí. Porque habla de un campesino, bueno, igual que todos los campesinos, iban muy temprano, porque ellos se levantan muy temprano, iban muy temprano a donde iban a sembrar. Pasaban caminando. Cuando terminaban, que eran como las 12 del día, a la 1 de la tarde, porque el sol ya estaba tan fuerte que ya no se podía seguir sembrando. Y entonces se regresaban a sus casas. Y cuando venían de regreso, pasaban por el mismo árbol. Entonces aprovechaban para sentarse, comerse un taco, un poquito de agua, lo que fuera. Así es que el hombre, que era un hombre muy rico, que tenía una casota, un día salió y les dijo, ¿qué hacen ahí Ay, hasta me abajo de mi despertó, árbol? hasta me despertó. Y él les dijo, pues es que venimos de regreso y nos tenemos que sentar aquí porque venimos con mucha sed. Y le digo, no, ese árbol es mío. Si ustedes siguen quedándose ahí, lo que va a pasar es que los voy a reportar para que venga la policía y los encierre. Entonces Qué fuerte. uno de ellos le dijo, ¿y si le compramos la sombra del árbol? Porque fíjese usted que si no nos vamos a morir, venimos con mucha sed y muy cansados. ¿A mí qué me importa? Pero sí les dijo cuánto, que era mucho dinero. Abusó. Y él se fue caminando hacia el pueblo con todos, pero tuvo una idea esa noche. Y al otro día salió y se fue de casa en casa y les dijo, vamos a comprar la sombra. Yo voy a pasar cada 8 días para que ustedes me den lo que puedan. Y así lo hicieron durante mucho tiempo. Y él pasaba y juntaba todo aquello. Hasta que un día tuvo la cantidad que había dicho aquel hombre de aquella enorme casa. Así es que fue con una carretilla. Porque Sí, era de monedas. mucho dinero Me lo estoy y imaginando. muchas monedas. Y llegó hasta allá, tocó la puerta y salió el hombre. ¿Qué quieres? Vengo a comprarle la sombra. ¿Cómo no? ¿En serio? Aquí está, cuéntenlo. Entonces llegaron sus sirvientes y contaron el dinero y en efecto era todo aquel dinero que habían juntado en el pueblo. Así es que se quedaron con la sombra. Pero lo que el dueño nunca pensó es que, bueno, el sol sale aquí, ¿verdad? Pero conforme pasaban las estaciones, pues se iba moviendo. Y la sombra también. Así es que llegó el momento en que estaba arriba de la casa del dueño. Y entonces un día entraron todos, se subieron a la azotea a tomar el sol. Y el dueño dijo, ¿qué hacen ahí? Esta es mi casa. Venimos a sentarnos bajo nuestra sombra. Se puso furioso. Luego empezaron a hacer fiestas. Y se llevaban que el acordeón, que el guitarrón. Y se ponían a cantar abajo de su sombra. Llegó el momento en que el dueño se fue. Ya no quiso saber de ellos. Y ellos se quedaron con la sombra y con todo lo que estaba alrededor. ¿Por qué me gusta este cuento? Oh my God. Porque eso fue lo que yo hice. Llegué a la plaza de Santa Santa Catarina. Catarina, me puse abajo de un árbol y déjenme decirles que ahora, cuando la Casa de Cultura o la delegación de Coyoacán va a tener un evento en la plaza por alguna razón, Le piden permiso. Primero avisen a la maestra Betty. Por favor. ¿por qué? Porque es la sombra Ese del árbol. espacio los domingos
de la 1 de la tarde a las 4 es nuestra. Oiga, maestra, ¿y me va a invitar un día a Santa Catarina? Desde luego, ¿Quieres ir conmigo, compadre? Ay, claro que todos sí. están invitados, Sí. todos. Todos y todas. Es en Coyoacán. Ay, maestra, cuántas Maestra, qué historias. bonita historia. Sí, qué Yo no la bonita conocía. historia. Sí, también muchas gracias por Muchas compartir. gracias. Y es que al final, pues sí es vivencial y sí retrata con todo lo que ha vivido usted. Y entonces, ¿cómo llega a ser lo de la. ¿Cómo se llama esto? Lo de la directora. ¿Cómo llega a ser directora de la Asociación de Narradores Orales de. ¿Cómo le llaman? Ay, aquí lo anoté. Escénicos. Ajá, pero le llaman. Tiene una abreviación, ¿no? Sí, como- Sí, Amena. Ah, lo de Amena, ¿cómo surge todo Lo eso? de Amena lo que pasa es que Francisco, mi maestro, nos invitó a ir a Europa, Sí. pero no nos pagaban el pasaje. ¡Qué raro! Entonces empezamos a ver quién nos lo pagaba. A mí me lo pagó Conaculta, porque en ese entonces yo trabajaba ya en Conaculta. A Margarita Joyer, el IMBA. Hubo otros que consiguieron como pudieron para el avión y nosotros trabajábamos y juntábamos el dinero y lo repartíamos entre los que no tenían para el avión. Y nos fuimos. Pero nos dijeron las instituciones que no lo volverían a hacer hasta que tuviéramos una asociación. Ah, Y por eso hicimos crearon lo de Amena, Amena. la Asociación Pues está Mexicana registrado de y todo. Narradores Orales. Sí, ese ya es como es una- una asociación legal. Yo pensé que eran medios hippies. No. La hippie soy yo. Sí, acuérdate que la hippie la Y entonces, ¿tú cómo llegaste? Perdón, maestra, muchas gracias. Estuvo interesantísimo. Muchas gracias. Me siento muy halagado. Pues es que son cosas que no son muy comunes y que no se han dicho, ¿no? Entonces, ahorita que ya va avanzando en los años, ya no sale usted mucho, pues es una bonita, algo como una premisa que tenemos aquí. De verdad, muchas gracias. Y Encantada. y hablando de Juan Carlos, todos estos talleres de telares, ¿qué es lo que está eso, esa onda? ¿Cómo la manejas o qué? ¿De dónde surge eso? Bueno, nosotros venimos de una familia de Guanajuato Sí. y del Estado de México, en donde las mujeres cuentan historias con hilos. Y este año se nos ocurrió, porque cada año siempre inventamos algo, Tratando de crear algo. crear algo que no es para nosotros. Digo, sí es para nosotros porque de esto vivimos, pero tenemos la iniciativa de darle a la gente cosas para seguir, pues, como que la tradición siga, porque ya muchas personas hoy en día ya no tejen, ya no bordan, y los hilos son algo fundamental en nuestra cultura latinoamericana, no solamente en México. No, y además unen familias. Exacto. Sí, como en Oaxaca, en muchos lugares, hay familias que viven de, son de Tlaxcala. del dos telares. Sí, sí, sí. Todavía algunos tienen la máquina antigua, ¿no? Déjenme decirles que acá este señor, Juan Carlos, borda las camisetas. Así como esa que trae, pero no la trae hoy bordada. Sí, ¿O sí? está bordada. ¿Trae la bordada? Ah, sí, sí, Él sí, es aquí se ve bordado. diseñador, entonces hace su diseño, se lo pone y luego ya es una bellísima camiseta. Ah, yo quiero hacerle una a mi abuelita. Entonces enseña a hacer eso. O sea, eso es lo que haces en el taller, enseñar a bordar a los niños. Sí, lo que hacemos es dibujar y bordar. Yo voy a bordar Bordar una y dibujar. Catarina. Ay, tú siempre quieres bordar y nunca haces nada. Eres muy floja últimamente No, con los es hilos. que, bueno, si no yo, mi súbdito. Oye, no le hables así a mi novia, ¿eh? Ah, ¿ya son novios? ¡Sí! Pero si es la primera vez que nos vemos. Tú dijiste que era la primera vez. ¿Y? Bueno, Ingesu. Oye, Juan Carlos, Ah. y el proyecto de música, tú Bueno. tienes como una, que es como una obra de teatro, es musical. Miren, les ¿Dónde- cuento, sí, ¿Cómo me manejas eso? Yo nunca había dado clases de nada, Sí. en realidad, y este año estoy dando clases de muchas cosas. Y me descubro como un apasionado de la enseñanza. Tengo una pedagogía que es simplemente todo lo que hago es autodidacta. De hecho, yo ni siquiera soy ni maestro de bordado, soy nada más facilitador, un provocador de que las cosas ocurran.
Y a mí lo que me interesa en los talleres, por ejemplo, de bordado y en la música, es que la gente se atreva a hacer cosas. Y atreverse a hacer las cosas hoy en día es algo que nos da seguridad en la vida y nos permite ser felices. Entonces, cuando yo les digo, oigan, pues vamos a dar unas clases de ukelele, y de pronto llegan 10 personas y los engaño, no hay ukeleles, hay sonajas, hay shakes, hay bajos, hay instrumentos raros, hippies, y de pronto se vuelve un taller de experimentación sonora. Y eso de pronto tenemos 10 clases, una función que se llama Martín el Pescador y la Orquesta del Mar. Llevamos 10 clases, 5 funciones, y con esta sería la tercera entrevista de radio. Ándale. Fíjate. En 3 meses. Fíjate. ¿Y cuál es la temática de Martín el de Pescador. Martín el Pescador? Habla de la diversidad en el amor. Resulta que un chico así guapo como este morenazo de fútbol que está aquí, se enamora de alguien diferente a él. Se enamora de una truchita. Y bueno, como no... Es como la historia de Romeo y Julieta, es un amor imposible porque si Martín se va a las profundidades del mar, Martín muere. Y si Truchita sale del mar, muere, aunque los dos mueran de amor mutuamente. Resulta que lo que tiene que ocurrir para que el amor de Martín el Pescador y de Truchita se vuelva realidad, tiene que haber un conjuro. Y con ese conjuro se va a crear un milagro. El amor va a triunfar. Porque para que Truchita y Martín puedan estar juntos, Martín tiene que organizar la Orquesta del Mar. Y entonces con las especies marinas crean una canción que, si quieren, la podemos escuchar. ¿Les gustaría escucharla? Sí. Y entonces cantan este cha-cha-cha. Y este es un pedacito de lo que ellos cantan para que Truchita deje de ser Truchita, se convierta en una mujer de caderas exuberantes, de pechos bien colocados, unos labios frondosos, un cabello y unos pestañazos que hacen que Martín babee toda la vida por ella. Y se dan un abrazo eterno. Se cartea con el chivo de Soroa. ¿Bailamos? Él le manda un dibujo como sea. Pueden bailar, chicos. Y ella con cha-cha-cha lo colorea. Y en ese momento, Martín el Pescador y Truchita crean un proyecto de vida juntos con responsabilidad afectiva y una cosa que hoy en día es un amor que no es eterno. Es un amor que sí tiene fecha de caducidad, pero mientras estén juntos se van a amar y se van a respetar profundamente. Ay, qué bonito. Sí, Fíjate sobre todo es un que- buen mensaje ahorita para los jóvenes, eso estaría padre, ¿no? Iba a decir, yo tuve una amiga, Pensé que ibas a decir que habías tenido un novio, porque has tenido muchos, ¿eh? pues francamente. No, ¡Ah! Es que mucho que llegaba de narración oral, solitario. no, pero una amiga mía que trabajaba también ahí conmigo en Pemex, agarraba su blog de taquigrafía, eso de que se hacía antes. Cuando se hacían las Que figuras. Muchos no sí, sabrán claro. lo que es, pero con numeritos y Sí, como rayitas, símbolos. Sí, escribía uno para acordarse de lo que le da. Era como escribir en árabe, ¿no? Algo así, una cosa así. Sí, Es que si significaba de cuenta una bolita y una rayita, era Entonces, no sé, pues, en sí, señor, ese- seguro servidor o algo, en ese como blog- abreviación de palabras de lo que se usaba. en ese blog le atravesaba ligas, así varias liguitas, ¿no? Así, y entonces se iba con su jefe y le tocaba el ukelele. Ese sí era clase de ukelele. Oiga, maestra Betty, también algo que me llama la atención de curiosidad, ¿cómo llega las narrativas a las trajineras de Xochimilco? ¿Eso cómo se dio? Porque también sí está padre. Bueno, no sé si eso todavía exista, pero ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio eso? Platícanos la historia. Pues lo que pasa es que en los festivales cada año yo hacía una comida en donde fuera, iba cambiando en este Ajá. restaurante o aquel, y un día se me ocurrió Xochimilco. que en Xochimilco Qué nos bonita diera. idea, maestra. Entonces cuando íbamos en las Qué buena idea. trajineras, de repente una de las chicas se levantó, Mari Carmen Chávez, se levantó
y nos contó la leyenda de los volcanes que se podían ver en ese claro. momento. En ese entonces, preciosos, ¿no? Y Qué bonito. entonces En la ahí trajinera. se me ocurrió, y entonces fui con el canoero y le dije, oiga, ¿y no podríamos hacer Asociar. paseo y Una sociedad. contando leyendas y todo eso? qué Y él te se dijo? emocionó mucho. Y a partir de eso, él y yo hicimos el programa de los Que a narradores. mí una vez me recuerdo que me invitaste como músico, pero creo que no te hice caso. No, Sucede. no entendías el valor de lo que se Es que creó. no me- Me ¿Y eso todavía sucede. sigue vigente o fue nada más tiempo? Mira, ¿O cuántos años duró, maestra? Uy, muchos, no me acuerdo, pero sí fueron varios. Pero lo que sucede es que ahorita ya no puedo ir en la noche. Sí, Y los también que va cambiando realmente, las cosas. realmente triunfaban eran los de la noche, Sí, porque sí. llevaba yo veladoras, Uy. llevaba lo yo hacía muy música místico. en vivo, les Y luego daba pasar por la isla de algunas las muñecas, cositas ay. para comer, o sea, hacíamos muchas cosas. Realmente crearon una actividad para Xochimilco muy bonita. Además, llevábamos a los niños a una de las chinampas, que son las islas, y entonces ahí me ayudaban los señores de ahí, llevábamos macetitas, ellos les ponían, cada niño se le ponía la tierrita, luego Como llevaban fomentando podas, entonces ponían su poda en cada uno de las, y luego ellos idearon ponerles, ¿cómo se llaman? Piedritas de colores, ¿no? Y entonces los niños se iban felices. Ellos iban como a un taller, ¿no? De sembrando Pero una ¿sabes plantita. quiénes iban más felices? ¿Quiénes? Los papás. Sí, claro. Claro, claro. Los papás iban pero Fascinados. fascinados. Porque eso yo lo llegué a leer en la revista Tiempo Libre, se anunciaba. Sí. Así como yo creo que en esa época lo que más se parecía, bueno, la actividad que hay nada más el Día de Muertos, la isla, ¿no? Que va la gente traquinera y, Sí, y como no la existía, leyenda de la ajá, Llorona. lo de la Llorona, pero como no existía eso, El día- esto era lo que había. El día que inauguré, invité al delegado de Xochimilco. De aquel entonces. ¿Sí fue? Y no fue. Ah, Ujú. pues qué Pero payaso. mandó a la directora de turismo. Oh, Y del momento entonces del país. Sí, pusieron, porque llegó a Tiempo les Libre. pedí micrófonos, Claro. llevé botellas de vino pues, para que lanzar los barcos, pues Claro. ¿cómo? Y sí fue mucha gente, fueron como 7 trajineras. Yo me hubiera enamorado de una jolotita. Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando ya íbamos en el bogando ahí en el agua, volteé y le dije a la señora que estaba ahí, que era su directora o directora, y le dije, perdón, ¿qué debería de haber pedido permiso? Y ella volteó y me dijo, Ujú. sí, pero ya lo tiene. Guau. Sí. Así empecé. No, pues es que con Qué una actividad. anécdota, Llega sí. alguien de turismo a Xochimilco, que siempre ha sido un ícono para el extranjero, y Y ya llega y da un ve esa plus, actividad. y da un O plus, sea, ¿no? pues ya qué más le quedaba, aprovecharlo. Sí. Porque no cualquiera Agrade- tomaba esa agradecida iniciativa. Debió haber estado, ¿eh? Oiga, maestra, le voy a contar algo que yo viví de joven. Bueno, es que yo cuando iba Pero tú mucho... todavía eres joven. Sí, pero me refiero a que cuando iba a los cineclubs, no, aparte de Cineteca, iba yo al Centro Cultural El Juglar. Y la primera vez que me animé, porque yo lo hacía muy con mis títeres desde niño y demás, pero ¿se acuerdan que en El Juglar había como una tabla y ahí se ponían los narradores? Entonces, yo por lo general iba el domingo porque era el día sí, que es había... el piso de madera. Sí, es así como de madera, pero yo no iba los domingos por el cineclub arriba que se hacía. Ya ves que se usaba que ponían una tele grandota y te explicaban, no las películas. Ah, pues ahorita que fue lo de Año Nuevo de High Energy y toda la cosa, pues ahí el único lugar donde podías ver la película de Divine, que era algún escándalo, ¿no? De Flamingo Rosa, fue ese tipo de lugares. Pero una vez que fui en sábado, no me acuerdo por qué, fue la primera vez que me animé en el Juglar a contar un cuento ahí en el foro, que era muy pequeñito su foro. Y yo todo nervioso, porque era como un taller que estaban dando y pues lo anunciaban en Tiempo Libre. ¿Y cómo llegan ustedes ahí ustedes fueron los que también platican esa historia del Juglar? Porque me recuerdo. Lo que pasa es que me invitaron a Colombia a un festival Sí. y allí conocí un narrador
muy importante y nos quedamos platicando mucho rato. Que además, bueno, voy a hacer un paréntesis. Colombia es uno de los países en América Latina con una tradición cuentera impresionante. No, yo regresé diciendo que para ser cuentero uno debería de haber nacido en Colombia, porque sí. Pero entonces, soñando como estábamos, dijimos, ¿qué tal que hiciéramos casas de cultura y luego nos comunicáramos de un país a otro y nos contáramos las leyendas Intercambiáramos. y todo eso? Bueno, yo regreso, pero con la idea. Y yo sobre todo en esa época, yo no me quedaba con las cosas, pero para nada de inmediato. Las Me hacías. fui a Socicultur. Porque antes de Conaculta era Socicultur, ¿verdad? O algo así. Socicultur. O sea, tú eres emprendedora de toda la vida. Sí. Sí. Y entonces me mandaron con el director de no sé qué. Entonces ya llegué y le conté y le dije, quiero una casa para hacer Un centro cultural. un centro cultural. Y me dijo, pues es que, ¿cómo se llama? Me encanta su idea, pero hoy es el último día que voy a trabajar aquí. Sin embargo, le voy a dejar aquí dicho que lo tomen en cuenta. Bueno, gracias. Y de ahí me fui al juglar porque algo tenía que hacer yo allá. Y cuando llegué al juglar le conté a la secretaria, fíjate que fui Y entonces ella me dice, espérame tantito. Subió, bajó. Y me dijo que sí puedes usar el juglar como el lugar Guau. de los cuentos. Y aprovechaste, por Dice- supuesto, ¿verdad? Y dice, pero sube a verlo. Y ya fui y me dijo, sí, ¿Y qué te pero pareció no cuando lo quiero ser el que les preste. Yo quiero ser parte del proyecto. Y así fue como empecé. Después fue cambiando y todo eso, ¿no? Pero en ese momento no era que nos prestaran el juglar. Todo el juglar era de nosotros y además no pagábamos nada y además todos éramos parte del ¿Y les proyecto. pagaban a ustedes por ese trabajo? No, pero exageres. significaba mucho. Para la gente que no ubique, ahora sí que esa calle es muy famosa porque cuando venía el Papa, todo el mundo en la calle, Manuel M. Ponce. Y es que está precioso el lugar porque es una glorieta y está la iglesita de Manuel M. Ponce, lo que es el de. Y fíjate que Y enfrente es una de esas casonas. Artes, Sí. curiosamente, cuando íbamos a Bellas Artes, nos ponían en la sala Manuel M. Ponce. Entonces, En la sala ya, Manuel M. sí, Ponce. ya, Ah, ya qué sé que chistoso. fuera, Sí, porque el del juglar está en la calle de fuera Manuel en M. Bellas Ponce. Artes. Era muy famoso por eso, ¿no? Porque venía el Papa y eso, y Juan Pablo II la primera vez, y esa calle famosa. Pero es que es un cuento también ahí, porque pues estaba, ¿no? Es una glorieta, está la iglesita y todas esas casonas antiguas, bonitas de San Ángel. Y se ve, está muy, muy bonito. ¿Y qué cree que el año pasado me contrataron en una fiesta infantil por ahí? Y ya cuando voy pasando, y yo, ay, aquí está el juglar, ya está cerrado. Creo que ya ahora ya es un restaurante, algo así. Ya no existe como tal una parte. Tiene parte. Sí, pero ya nada más de quedó muy restaurante. pequeño. Sí, ya Pero sí sigue el un poco, el teatrito sigue. sí sigue. El cineclub ya no. Bueno, como con tanto cine que hay ahora y tanta cosa, ya se ha perdido. Pero los sí, libros también. sí, la galería siempre ha habido cosas muy buenas, ¿no? Es como como que muy selectivo lo que venden de galerías, Sí, las galerías. sí. Siempre ha sido así como Y incluso muchos- ahí para la gente que busca, hagas de cuenta que no, pues tal vez nada más está en tal museo en Nueva York o algo, de repente traen unos o 2 ejemplares en venta en el juglar. Eso siempre ha sido como muy selectivo, o un lugar en la Ciudad de México donde sí puedes encontrar ciertos libros de arte, que exclusivamente siempre hay como algo especial en el juglar. Eso también es una recomendación. Oiga, Antonio y Betty, yo quiero hacerles una propuesta. Tenemos que ir cerrando el programa. Sí. Y yo creo que esta charla da para otro programa. Si Toño, yo me voy a autoinvitar. Si Toño está de acuerdo, y los chicos también de acá, de cabina, y yo también estoy de acuerdo, podríamos hacer, porque hay muchas cosas que seguir platicando sobre la cuentería y sobre los cuentos, las canciones, pero pues eso. Las aventuras y toda la trascendencia. Sí, yo también ya voy mal. Mira, es que yo hasta había pensado, dije, yo le hago un programa solo, Juan Carlos, haciendo un programa solo la maestra Betty. Pero
Mira, yo lo considero que hoy ha sido algo histórico, ¿no? Por todas las vivencias que nos dio maestra, todo lo que hacen ustedes. Yo, pues obviamente soy el más agradecido, ¿no? Por estar batallando y proponiendo, me gustaría hacer un programa de entrevistas, pero exclusivamente de narración oral, invitar a personalidades y demás. Y para mí hoy es una realidad y de haber tenido, pues no se equivoca uno, ¿no? Como lo pueden ver público, pues qué historias y qué cosas hemos crecido en la narración oral en México. Y pues hoy vino uno de los pilares. Maestra, al final, pues mire, luego a la gente le hacen un homenaje, ya que se murió hizo esto, no, y ella fue la que creó la asociación y la festividad, pero qué más que tenerla ahorita en vida y consciente, ¿no? Y la edad va pasando, pero felicidades y en nombre de todos los... Pásenos tantitas vitaminas, Sí. maestra. Mire, Pero mire, yo estoy cansado y me espea mis ojeras, vea cómo estoy. en nombre de todos los narradores, estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que, pues, esto quede como un homenaje en vida, ¿verdad? Y Gracias, todo el público, yo mamá. creo que agradecido de haber podido haber descubierto y poder entender que, así como lo dice la maestra, porque también una vez Connie Cuevas y Maritoni comenta que cuando antes Maritoni Saludos a Córdoba, Connie Cuevas, por cierto. yo nomás, mira, yo me la llevé hasta escuelas y la última vez que fue ella a una escuela fue a mi primaria. Y yo hacía mis ferias de libro, pues de ahí le pagaba yo, ¿no? Claro. Aparte, unas eran las de gobierno y eran las que yo hacía mis ferias de libro. Y ya después hubo un evento oficial y el tío Pepe Cuentos le tocó que con ella llevarla, o sea, llevaban una narradora y luego ya uno tenía que hacer el cuentacuentos en la primera. Y ellas contaban que se pusieron en la Plaza Río de Janeiro, en la Roma, igual que usted, maestra, ¿no? Pero ellas se pusieron a leer en voz alta y que la gente pasaba y las veía como unas locas. O sea, si estas locas que hay leyendo. Ajá, y entonces en realidad, pues todos ustedes rompieron muchas barreras, de las que ahora nosotros disfrutamos y estamos promoviendo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues para mí queda como un homenaje y un documento todas las vivencias que hemos platicado, maestra Betty, pues muchas felicidades y que verla tan entera todavía, ¿no? Y con mucho gusto de estar aquí. Mucho más. Lo que viene, ¿no? De creatividad. Juan Carlos, despídete, ¿qué nos quieres decir alguna cosa? Bueno, yo quiero despedirme continuando lo que estaba platicando, que no me dejaron terminar. Perdón, sí. ¿Por qué bordamos? Nosotros bordamos a mano porque queremos trenzar, queremos entretejer, queremos entretener y sobre todo por una simple y sencilla razón. Queremos aprender a desbordar la creatividad. Muchas ¡Qué gracias. óvole, qué óvole! Este sí... Beso, Oye, mi amor, ¿quieres decirme algo antes de terminar? Porque nos quedan 5 minutos de Y un amor. beso, ño. Te voy a dar otro beso, mi amor. Perdón que te salté. Ya queda aquí en medio. Ay, tú también, morenazo por el fuego. Estás bien. Ay, no, Ay, está bien. Está bien que hablemos de Esto se pasa de inclusión, oiga. No te pases, sí. Bueno, oye, No, ¿y qué yo- crees? Me encantó. Acabo de salir del closet. Ándale. Yo sí quiero prometerles, como te había dicho como despedida, que mientras pueda voy a seguir buscando palabras, voy a seguir tratando de ver qué es lo que significan y mientras haya gente, niños, a los cuales yo pueda tocar con esos cuentos, yo seguiré contando. Yo quiero cerrar con algo, y eso es muy bonito, porque además me recuerda a las palabras de Gianni Rodari. Para quienes no conozcan a Gianni Rodari, era un italiano, un profesor rural, que se iba por los pueblos, no solamente a alfabetizar a los niños, los alfabetizaba en el arte, en la vinculación con la vida, con el encuentro del alma, y le decían a Gianni Rodari, oye, ¿y tú por qué les enseñas a los niños a dibujar, a fotografiar? ¿Acaso quieres que algún día se vuelvan artistas? No, Gianni Rodari no tenía expectativas con respecto a eso. Él dijo, no, a mí lo único que me interesa es que estos niños, cuando crezcan, tengan las herramientas adecuadas para dejar de ser esclavos. Qué bonito. Y además lo hacía porque eran 3 finales al final del cuento. Y tenían que ¿Y escoger. cuáles son esos 3 finales? Y tenían. No. El niño escogía, así como las telenovelas, que la gente quiere su despedida, ¿cómo quieres que Tenían cierre? que elegir Ujú. el final que ellos A ver, tú querían. elige un final, tú elige un final y yo elijo un final.
de que De este- de este programa. de que hemos estado muy contentos, hemos podido estar ay, unidos, que es una de las cosas que yo trato de hacer con la palabra, porque para mí la palabra es el pretexto para estar con los demás. Y hoy ha sido precioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Betty. Muchísimas gracias, mi juglar. Muchas gracias, Favorito. maestra. Muchas gracias, Ay, ha sido un honor. Estamos Gracias. yo estoy muy emocionado. Gracias. Muy contento a de todos. tanta vivencia. Me voy a poner Tu muy, cierre. muy celoso. Ya es el y, mi, momento de la... y mi cierre, voy a cerrar como cerraba Pascual la Corona. Y salta por un callejón dorado y llega por otro perdido. El siguiente cuento será más divertido. Gracias, maestro. Gracias, gracias a Dios. Y colorín Colorado. colorado. Estos cuentos de historia de vida se han terminado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Todavía podemos seguir. Hasta la próxima. Ya se Un me cuento de un minuto. No, mejor déjame mandar la cápsula porque ahora nos vamos a ir aquí en la parte del programa a la cápsula de la narrativa de este programa. Así que cuídense mucho y hasta la próxima. Ha sido un honor. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias, público. Espero que hayan disfrutado y aprendido tantas cosas que hicimos. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Ha sido un honor. Adiós. Adiós. Pronto. Invítenos pronto. Hola, Ragnar. Hola, Coquito, ¿cómo estás? Ay, es que me dejaron de tarea a ver qué comían los aztecas. Ay, Cuco, ¿cómo que comían los aztecas? Ay, no, sí, ¿verdad que los aztecas comían mucha tortilla? No, Coquito, de ninguna manera. Todavía no existía como tal la tortilla. Mira, mejor déjate cuento la leyenda del maíz. Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. Ah, solo cazaban animales y raíces. Así es, Cuquito. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para ellos estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Oh, y luego entonces, ¿qué hicieron? Por suerte, los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl, a su dios. Oh, ¿y qué hizo ese señor a Quetzalcóatl? Bueno, déjame, te termino de contar, Cuquito. Entonces el dios les dijo, yo se los traeré. Les respondió así su dios, Quetzalcóatl. Y el poderoso dios no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que se transformó con mucha astucia en una hormiga negra y acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. Ya te imaginas, el camino estuvo lleno de dificultades, todo, imagínate, Cuquito. Oh, sí, todo lo que debe a vivir una hormiguita, ¿verdad? Así es, pero con mucha astucia, bueno, pues ya lo lograron, Quetzalcóatl lo superó pensando solamente en su pueblo y en sus necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido, ¿verdad? Y entonces, ante todo el cansancio y las dificultades, Quetzalcóatl pudo traer el maíz y entonces ahora sí que lo sembraron y toda la cosa y ahora hasta podemos comer tortillita. ¿Qué te parece, Coquito? ¡Oh, fascinante! El maíz es muy importante a la alimentación. Así es, Coquito. Y nos vemos, amiguitos. Hasta la próxima leyenda. Hasta pronto, amigos.